Buenos días a todos mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana en el libro de Lucas, capítulo número 7. Lucas, capítulo número 7. Tanto a los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica aquí en California, en la ciudad de Gardena, California, como a los hermanos y amigos que nos ven por YouTube, por ahora la única plataforma realmente que tenemos en redes sociales, pero creemos que ya pronto vamos a estar extendiéndonos a Instagram y quizás a Facebook. Solo estamos esperando un poquito de ayuda en ese campo, pero queremos seguir avanzando. Gracias le damos al Señor porque algunas de nuestras predicaciones han logrado pasar ya las 2000 vistas, y damos gracias a Dios porque es un proceso que va en avanzada. Ahora vamos avanzando poquito a poco. Dije algunas de las predicaciones, no todas, algunas. La gran mayoría se mantienen en 100, 80 personas, pero bueno, estamos avanzando y le damos gracias a Dios porque de esta manera podemos llegar a usted. No tenemos ningún otro interés más que predicar la palabra de Dios. No nos interesa acumular el número de personas que nos ven por razones económicas ni cosas por el estilo. No, para nada. Nos interesa que el Evangelio llegue a usted, y si usted vive en el área de aquí de Gardena, nos encantaría que nos visitara. Es todo a lo que aspiramos, que usted pueda llegar a conocer a Jesucristo en el perdón de sus pecados y que garantice la salvación y la vida eterna. Es lo que nos interesa. Para eso le hemos dedicado nuestra vida a Cristo, para eso estamos aquí semana tras semana predicando el Evangelio hasta que el Señor diga no más, pues hasta ahí llegamos. Vamos a ver en Lucas capítulo número 7. Se encuentra en este pasaje de la Escritura realmente una historia conmovedora. Para mí es conmovedora porque se trata del caso de un soldado romano, un centurión, que viene a Jesús porque su hijo está grave, su siervo, no es su hijo, es su siervo, se encuentra sumamente enfermo, está a punto de morir. Y él viene a Jesús, o más bien envía a los judíos para que vayan a hablar con Jesús. Es una especie de alguien que busca el contacto, ¿verdad? Que dice, tú que le conoces, tú que eres amigo de ellos, de él, vayan, hablen con él, por favor, para ver si sana a mi siervo. Es una historia linda, creo yo, por cuanto no se trata de su hijo, se trata de un siervo. Se trata de un romano de posición alta, es un centurión. Por lo menos 80 personas estaban bajo la dirección de un centurión. Se dice que eran la columna vertebral del ejército romano, el cual era la columna vertebral del gobierno romano, ¿verdad? Muchas veces cuando pensamos en los romanos inmediatamente pensamos en los soldados, pero no, era todo un sistema político. Se dice que la democracia es una herencia de los romanos. Cuando todo lo que se trata de hacer dentro de la democracia, Senado, el voto popular, todo eso se dice que es una herencia de los romanos. El sistema del cual nosotros hoy gozamos. Cuando se habla de la república, por ejemplo, se está hablando de los romanos, ¿verdad? Así que estamos en deuda con los romanos, nosotros los que disfrutamos de una democracia como la democracia norteamericana, que no somos perfectos, ¿verdad? En cuanto al sistema político, como ningún sistema lo es, por cuanto está gobernado por hombres. Tenemos que entender que hasta que venga Cristo, hermano, el ser humano no va a poder saber lo que es la justicia y lo que es el bienestar de todos. Por ahora, a lo máximo que podemos aspirar los seres humanos es a entrar en el reino de Dios, entrar en el reino de los cielos, lo cual es sinónimo, reino de Dios, reino de los cielos. Vamos a darle lectura a esta porción, y con esta pequeña introducción que hice, ustedes ya irán captando. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum
Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, escuche esto, y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, quiere decir estaban cerca, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Y ahora, Señor, aquí tienes frente a ti un buen número de corazones necesitados, un buen número, Señor, de corazones que estamos sedientos por tu palabra, Señor. Tu palabra es la que nos da vida y vida en abundancia, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú ahora mismo, a través de tu Espíritu Santo y tu preciosa palabra, ministrando las necesidades de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Entonces, empieza diciendo la narración que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Si usted va a Israel hoy, ese es uno de los lugares que lo van a llevar, Capernaum. Y hay un rotulito en la entrada, ahí nos tomamos fotos con unos amigos y decía Capernaum, the town of Jesus, la ciudad de Jesús. Y usted llega y hay una sinagoga y va a ver en la sinagoga algunas inscripciones en latín. Y eso prueba de que romanos estuvieron allí. Pero que había sinagogas. Y esta, como repito, esta es una de las ciudades que usted va a encontrar todavía, digo, las ruinas, ¿verdad? Las ruinas. Y es interesante, muy interesante, porque muchas ciudades ya no existen. Solo fueron pobladas y te dicen: por aquí más o menos quedó tal ciudad, por aquí tal ciudad. Ok, el siervo de un centurión. Miren, es impresionante cuando usted empieza a buscar, no sé si tenemos la foto del centurión, hermano, no. Ok, está bien, déjenme. Un centurión era un romano que dirigía probablemente a 100. Algunos creen que de allí viene el nombre centurión, por 100. Otros, encontré la información que otros dicen que no, que esa es la creencia popular, pero que realmente lideraban 80. Bueno, no importa. El asunto es que eran hombres elegidos, eran exclusivos, por su personalidad, por su carácter, por su disciplina, porque eran hombres líderes. Y ellos eran las personas en las que realmente se apoyaba el ejército romano. Estaban divididos en grupos de 8 y tenían 10 de esos grupitos cada uno de estos hombres, de estos romanos. También es importante que entendamos el contexto de que los romanos no miraban a los judíos con buenos ojos. Los menospreciaban realmente. Pero también es importante que entendamos que los judíos, para ellos los romanos eran inmundos. Y los judíos, que un romano entrara a su casa, era traer la inmundicia a su casa. Son los conceptos que tenemos a veces de un grupo hacia el otro, ¿verdad? No han cambiado mucho las cosas. Parte de la naturaleza humana es esa. Y ahí estamos todos metidos hasta el día de hoy. Así que aquí hay algo realmente impresionante, porque se trata de un centurión, un hombre importante. Se cree que ganaban hasta 8 veces más que los soldados regulares, algunos, y
podían no enriquecerse, pero eran hombres que tenían una buena posición de carácter social y económica. Así que ver de pronto a este centurión interesado, preocupado, porque su siervo se le está muriendo. Algo aquí nos dice que aquí había amor. Para ellos un siervo era casi un instrumento, una herramienta que podía ser reemplazada, especialmente cuando se hacían viejos. Eran desechados prácticamente, dejaban de servir. Podían comprar a un hombre más joven o a una mujer más joven para el servicio de la casa o lo que fuera. Pero llegar a esta situación donde llega a amar, y les diré la verdad, no me resulta extraño. Porque el día de hoy he visto a la gente, a mí no me gusta, la verdad no soy de animales mucho, pero hay gente que la he visto llorar por sus animalitos. Cuando se le muere un perrito, cuando se le murió el gato, parece que se le está muriendo un hijo. Y uno tiene que respetar eso, porque hay un sentimiento genuino ahí, ¿verdad? No va a salir uno con una grosería porque lastimaría mucho a la persona. Así que aquí vemos a este hombre que tiene un gran amor por su siervo. Eso solo ha podido suceder a través de los años, del servicio y del buen trato. Contrariamente a lo que pensamos, que los siervos y los esclavos, todo el mundo los trató mal, no es cierto. Habían esclavos y siervos que no se querían ir de la casa porque los trataban muy bien, porque sabían que si iban a otro lado no los iban a tratar así, porque también eran considerados los amos con ellos. Así que en este caso, no es que el esclavo está allí o el siervo está allí que no se quiere ir, no, es que el amo o el dueño ama a esta persona y está tan preocupado porque está enfermo y a punto de morir. No me extrañaría que haya hecho algunos esfuerzos de buscar un médico, de buscar alguna medicina que le ayudara, pero aunque el texto no lo dice, probablemente ya había agotado los recursos. Mire, hay un caso de una mujer que Jesús, ella padecía de flujo de sangre y Jesús la sana, pero Lucas también, quien es médico, y es interesante porque Lucas tiene afición por narrar con lujo de detalle estos casos de sanidad de Jesús. Esta mujer, dice la Biblia, y es clara, que esta mujer había sufrido mucho en manos de muchos médicos antes de venir a Jesús. Es lógico, usted va a agotar los recursos. El día de hoy, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos tomamos una pastilla. Después de eso, si acaso, pues va a ir a ver al médico. Y allá, cuando llegó el miércoles por la noche, si viene a la iglesia, entonces, se acuerda que hay que pedirle a Dios perdón. Así somos, todos. Este hombre, no se dice que él era un cristiano. Recuerda que él es un gentil. Él es un centurión romano. Por naturaleza ellos adoraban otros dioses. No era el Dios de Israel. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, escuchen, cuando oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos, lo cual nos dice que políticamente estaba conectado. Envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ustedes que lo conocen, por favor, vayan, hablen con él. Diría usted, ¿y por qué él no fue? Bueno, los comentaristas bíblicos creen que la razón verdadera por la cual él no fue es porque él sabía que para un judío, que un romano entrara, un gentil entrara a su casa, era inmundicia. Entonces, pero él va a explicar en sus propias palabras por qué él no fue. Dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos, los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, los ancianos, le rogaron con solicitud, por favor, vaya, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Fíjense, es digno. ¿Y por qué es digno? Número uno, porque ama a nuestra nación. Amaba a los judíos. Algo poco común, hermanos.
que un grupo, que una persona en poder diga que ama a los judíos. ¿Cuántos han visto esa película que me encanta tanto? Schindler's List. Si usted no la ha visto, tiene que verla. Tiene que verla. Porque ese hombre sufre una transformación en su corazón. De ser un hombre frío, mujeriego, que solo le interesa el dinero y va por ahí haciendo plata como puede, trampas y todo lo que sea, cómo su corazón va dando vuelta al ver la injusticia y cómo procura salvar a la mayor cantidad de judíos que él pueda, hasta arriesgar su propia vida realmente. Pero lo más impresionante para mí es el final de la película, cuando el hombre llora y empieza a preguntar por qué no vendimos este carro para comprar a uno más, porque fue el sistema que él usó, comprar a los judíos. Y este botón que traía aquí de oro, ¿por qué no lo vendimos? Uno más, y cae de rodillas llorando. Impresionante eso. ¡Qué amor! ¿Cuántas personas pueden decir amamos a los judíos? Mucha gente por el contrario, como Hitler y los alemanes. Hay que destruir este pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo es la maldición del mundo. Porque este pueblo esto, hasta inclusive porque crucificaron a Jesucristo. No se olvide, es el pueblo del Señor. Es el pueblo que Dios escogió entre los pueblos. Nosotros no tenemos parte en el asunto. Tenemos que aprender a amar a Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió. Y me han preguntado, ¿por qué escogió Dios a Israel? Dios no escogió a Israel. Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Y se hizo amigo de él. Hicieron una amistad inquebrantable. La fe de Abraham fue probada. Recuerde que le pidió a su hijo y Abraham estuvo dispuesto a darlo. Y al final el Señor le dijo, no toques, no le hagas daño al muchacho, y ya sé. Ya ha estado dispuesto a darlo. Y por eso el Señor le prometió que le bendeciría a sus generaciones como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así será tu generación. Y le prometió protección eterna. E hizo un pacto con ese pueblo. Y ese es Israel. Hasta el día de hoy. Han sufrido porque no han sido la clase de amigo fiel. Han sufrido. Usted se acerca a Dios y quiere caminar con Dios. Él te va a bendecir, pero también su vara te caerá cuando tú falles. Porque Él al que toma por hijo lo corrige. Ninguna nación de la nuestra quisiera haber vivido lo que ha vivido Israel. Ninguna. Es más, mientras México querido y bonito, por ahí es la cosa ahora, ha tenido esa gran tierra hermosa. Y todos los países de Latinoamérica hemos gozado de hermosos pedacitos de tierra. Israel no tenía donde poner su pie. Estaba por todas partes del mundo regado, sin tierra. Hasta en 1948, las Naciones Unidas hicieron un pedacito de tierra allí en Palestina para acomodarlos. Y vaya a ver, nadie los quiere ir. Irán nos quiere destruir. Han dicho claramente que hay que desaparecer a Israel. Pero le diré una cosa, la palabra dice, bendeciré a los que te bendigan. Él va a bendecir a los que bendigan a Israel. Y también quienes maldigan a Israel se están metiendo con Dios. Y tal vez recordarán que no hace mucho hubo un hombre que abrió su boca demasiado, llamado Hugo Chávez, y maldijo a Israel desde sus entrañas. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos vivido. Y desde sus entrañas le surgió un cáncer que se lo llevó.
Hermanos, no se puede meter uno ahí. Se puede, porque meterse con Dios. Y nuestra responsabilidad como cristianos es orar por la paz de Jerusalén, orar por la paz de Israel, y tenemos que ser un pueblo amigo de Israel. Entonces ver a este romano mostrándole este respeto y esta admiración a Israel, que fíjese, él no solamente amaba la nación, porque una cosa es decir yo amo la nación y otra cosa es mostrarlo con hechos. Este hombre, dicen ellos, nos edificó una sinagoga. Mire qué tremendo. Una cosa es que abramos una cartera y una ofrendita por allí, ¿verdad? Y otra cosa es que usted diga, no, de lo que yo tengo, vamos a construir un templo. ¿Para qué? Para que adoren los judíos ahí. Eso está tremendo, hermano. Eso está tremendo. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Envió una representación de amigos y le dijo, Señor, no te molestes. Escuche esto, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? No soy digno de entrar yo en tu casa, mucho menos que tú entres en mi casa. Yo no soy digno. No es que tú eres digno, eres indigno. No, yo soy el indigno de que tú vengas a mí. O sea, ¿qué concepto había en este hombre acerca de Jesús? Sin ser un judío, sin ser un rabino o un teólogo, nada de eso. Yo no sé cómo le entró a este hombre la verdad, pero este hombre fue iluminado, hermanos. Y dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Qué precioso, pero di la palabra. Di la palabra y mi siervo será sano. Mire qué lindo. Solo di la palabra, Señor. No tiene ni que venir, Señor. Sí, yo entiendo este asunto. Yo entiendo este asunto de la autoridad. ¿Qué está diciendo este hombre? Yo sé que tú das una orden y tiene que ser cumplida. Mira qué tremendo. ¿Ah? Tú das la orden, no necesitas mover un dedo, no necesitas venir, no necesitas tocar, solamente da la palabra. ¿Sabe que a mí eso me impresiona de Jesús? Jesús iba entrando a una sinagoga y de pronto le sale un hombre dentro de la sinagoga, imagínense, usted sale un endemoniado corriendo. ¿Qué tiene contra nosotros, Jesús de Nazaret? En la sinagoga, un endemoniado. Y le garantizo que ahí estaba él, pero muy religiosamente, de rodillas a lo mejor, como hacen ellos. Sin embargo, cuando llegó Jesús, alborotó el asunto ahí. Y me impresiona que Jesús no tenía ni que hablar, hermano. Hoy en día los predicadores quieren hacer tanto escándalo y tanta cosa. Mire, cuando hay autoridad de Dios genuina, no hay que hacer mucho. Como dicen por ahí, el que la tiene, hermano. Y el que no la tiene, no la tiene. Jesús la tenía. A Jesús lo respetaban los demonios. A su orden tiene que salir huyendo. Y escúcheme, hermano, este hombre dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Yo comprendo lo que es tener autoridad, dice el hombre. Yo soy hombre puesto en autoridad. Me tienen que obedecer mis súbditos. Y está diciéndonos aquí, y tú eres el Señor de todo. A su voz los ángeles tienen que cumplir órdenes, hermano. A su orden la
proceder. Hermano, cuando yo veo a mi nietecita, la quedo viendo y digo, qué maravilla lo que Dios hace. La niña se parece a mí. Mentira. No se parece a mí. Se parece al otro suegro. Parece al hermano Sergio, se parece a mí, ¿no? Pero, está linda. Y usted mira esos piececitos, usted mira su sonrisa, y usted admira todo eso, ¿verdad? Dice usted, qué tremendo es el Señor. Desde que aquella persona queda embarazada y empieza aquel movimiento, ¿verdad?, a formarse el corazón y el riñón y el hígado y todo eso, hermano, empieza a funcionar. Lo que pasa es que no vemos. Hoy decimos a los 3 meses ya están formaditos niños. Lo vemos así bien simple. Pero no, hermano, que tremendo cómo va todo eso armándose ahí. Créalo que cuando yo veo un borracho tirado así en el piso y todo y menospreciado y maloliento y todo, digo, pero ese corazón todavía trabaja, ¿eh? Esa vista está 20/20 todavía, la mía no. ¿Verdad que sí? Y está tirado ahí, desperdiciando todo lo que Dios ha dado. Destruyendo, autodestruyéndose con alcohol, con drogas, con todo eso. Pero Dios nos ha hecho lindos, hermano. Mire, di la palabra y será hecho. Di la palabra. Mire, lo primero que yo quiero que esta mañana nosotros nos llevemos a casa es que debemos de aprender a amar. La esencia de esta historia se encuentra en el amor. El amor que este hombre tenía por su siervo. Nosotros tenemos que aprender a amar. Tenemos que ser un pueblo que sabe amar. Que sabe amar a nuestros vecinos, que sabe amar a nuestro prójimo, que sabe amar a Israel, que sabe amar. Tenemos que aprender a amar. Porque la carne nuestra quiere ser amada, quiere ser cuidada, pero no quiere dar. Tenemos que aprender a amar. Y Jesús nos lo puso de tal manera que se puede aprender a amar. Se puede aprender a amar. Si tan solo nos decidimos a dar los primeros pasos. Este hombre pues amó a su siervo y porque lo amó estuvo dispuesto a humillarse. Cuando amamos no tenemos que ganar. No tenemos que ganar. Pues que gane la otra persona, no hay problema. No tenemos que salir victoriosos. No tengo que ganar la discusión. No tenemos que. Por amor, tenemos que aprender a callarnos. Por amor hay que aprender a bajar la cabeza. Por amor hay que aprender a perder. Este hombre, siendo quien era, supo humillarse. Pero no empezó allí. Es que él ya estaba haciendo algo por el pueblo del Señor. Allá en el capítulo 10 de Hechos se nos cuenta la historia de Cornelio. Y allí hay una frase que a mí me fascina. En Hechos capítulo 10, tal vez el hermano lo puede poner por ahí para que lo vean. En Hechos capítulo 10, verso 4, hermano, por favor. Hechos 10, 4. Escuche lo que le dicen allí a Cornelio, el ángel. En el verso 3 dice que fue un ángel de Dios que entraba donde estaba Cornelio y le dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Ya vieron? No solo son las oraciones son bien espirituales. Soy muy espiritual si solo quieres orar.
Pero ¿qué de dar? Para mí el dar es espiritual también, porque se da por fe. Pero sé que no me va a alcanzar. Ahí está el problema, falta de fe. Porque Dios ama al dador alegre, dice la Biblia. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, todo lo que hacemos, el Señor lo está viendo. Está viendo la actitud con la que tú das, la actitud con la que te desprendes. Dirá usted, pero si se aprovechan, no se preocupe, a lo mejor las limonas que Cornelio había dado, alguien había tomado ventaja de ellas. A lo mejor. Pero Dios vio que dio. Y ahora se la está tomando en cuenta. Y ahora le está mandando una revelación linda. Que fue realmente la llegada del Espíritu Santo al pueblo gentil. A través de Cornelio. Mire usted qué lindo. Entonces, aprendamos a amar, hermanos. Esforcémonos por amar. Porque realmente ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, aprender a amar. En segundo lugar, este hombre ya estaba haciendo cosas. No es que en ese momento empezó a hacer cosas, ya estaba haciendo cosas. En tercer lugar, él se humilló. Él se humilló. Él hizo lo que tenía que hacer para humillar y se humilló. No le importó su nombre, no le importó su título, no le importó su nacionalidad, que estaban en el poder como romanos, no le importó nada. Él sabía que estaba frente al verdadero poder. Porque el verdadero poder, hermanos, no es el de las armas, no es el político. El verdadero poder se encuentra en Dios. Y él sabía que estaba ante el verdadero poder. En cuarto y último lugar, este hombre conocía el principio de la autoridad. Muchas personas tienen problemas porque no saben reconocer el principio de la autoridad. Pero les diré una cosa, hermano, hay que aprender a respetar a las autoridades. Usted tiene que aprender a respetar a quien Dios ha puesto en una posición. Tiene que aprender. Se va a evitar muchos problemas. Y mejor que lo hagamos con contentamiento. No nos podemos oponer a la autoridad de la policía, a las autoridades de toda índole, hasta en su trabajo. La autoridad de sus padres tiene que ser respetada. Hay que aprender a respetar la autoridad. Y este hombre sabía lo que era estar bajo autoridad. Este hombre se ganó la admiración de Jesús. Dice Jesús, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire qué lindo. ¿Qué es lo que buscó Jesús aquí en este hombre? ¿Cuál fue la cualidad? Fe. Eso es lo que está admirando Jesús, la fe. Indiscutiblemente que el amor también, ¿verdad? Pero él se refirió en este caso a la fe. Y dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios no necesita descender desde los cielos aquí para venirnos a hacer un milagro. Él puede hacerlo. Nosotros le pedimos, Él responde. Él responde. Somos su pueblo. ¿Qué necesitamos? Fe. Fe para creer en Él, que poderoso Él para hacerlo. Hay personas que hablan de Diosito. Nunca me ha gustado esa terminología, porque dependiendo del tamaño de tu Dios, así serán las cosas que Él hará en tu vida. Si es un Diosito, esas son las cositas que va a hacer. Tenemos un gran Dios. Me fascina el pensamiento de David cuando dice, el templo a la hora que lo iban a construir tiene que ser grande, porque grande es nuestro Dios. Mire qué mentalidad. Qué mentalidad. Copiemos esa mentalidad, hermanos. Dios es grande. Dios merece cosas tan grandes que ni siquiera las podemos ofrecer. Pero ofrezcamos lo mejor que podamos. Amén. Que Dios me le bendiga esta mañana. Usted necesita en su vida esta clase de Jesucristo.
Usted no necesita en su vida un crucifijo, un Jesucristo clavado en un crucifijo que no puede hacer nada. Usted necesita en su vida un Jesucristo que pudo levantarse entre los muertos. Un Jesucristo sí que fue clavado, sí que fue crucificado, pero que al tercer día se levantó entre los muertos. Y que es poderoso. Es absolutamente poderoso para darnos todo lo que necesitamos y mucho más allá de lo que necesitamos. Y lo que el ser humano necesita, en primer lugar, es la salvación de su alma. Porque sin Cristo estamos perdidos. La Biblia dice que nos encontramos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, para destruir las obras del diablo. Y nos ofrece salvación y vida eterna. Entréguele su vida a Cristo. Solamente tiene que aceptarlo como el Señor de su vida. Señor y Salvador de su vida. Y todo empieza con una oración simple de fe. Si usted está allí en este momento, en ese punto en que entiende que necesita un Salvador, acompáñeme en esta oración. Trataré de guiarlo. Diga algo así como: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de ello. Ahora te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador personal. Gracias por Jesús, porque murió en la cruz para salvarme a mí. En su nombre. Amén.